Seguimos ahora con la predicación de la palabra de Dios. Seguimos en Marcos capítulo 13. Lo dividimos en dos predicaciones porque había tanto aquí. No quería tratar de predicarlo en un sermón. Pero por el hecho de entender el contexto, voy a leer el capítulo entero una vez más. Aunque hoy vamos a enfocarnos en versículos 14 al final del capítulo, quiero leer el contexto, quiero leer todo. Así que le voy a invitar una vez más que se pongan de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor, del Evangelio de San Marcos capítulo 13. Y dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Oremos una vez más. Gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar a tu palabra ser predicada, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control de este tiempo, Señor, que nos dé entendimiento. Y Padre, que me ayudes a mí a comunicarme claramente, Señor. Ayúdame a enfocarme en este momento y a depender no en mis propias fuerzas, sino en tu Espíritu Santo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Mientras yo estaba estudiando este capítulo, Marcos capítulo 13, yo me encontré con esta cita, este dicho. Fue dicho por un teólogo que se llama Robert Mounce, y él dijo lo siguiente: el libro de Apocalipsis es el libro más fácil de leer y entender, porque básicamente dice tres cosas. Primero, que las cosas se van a poner malas. Segundo, Dios va a ganar. Y tercero, por lo tanto, no te quites, porque sabes que Dios va a ganar. Otra forma en que podemos decir esto es que al final del día lo que dice el libro de Apocalipsis es: como Dios va a ganar, mantente fiel, porque sabes quién sale victorioso en el final. Es el Señor. Creo que hay mucha verdad en esta frase, y creo que nosotros vemos algo muy similar aquí en Marcos capítulo 13. Ahora, Marcos capítulo 13 no es literatura apocalíptica, no lo es. No así como Revelación o como Daniel. Y cuando estudiamos este capítulo, especialmente los versículos 14 en adelante, vemos que la meta de Jesús no era ser misterioso. No está tratando de ser misterioso y críptico, no. La meta de él era animar a sus discípulos y animar a nosotros hoy día y animarnos a ser vigilantes. Muchas veces en este capítulo vemos que Jesús le dice a sus discípulos que se mantengan vigilantes, que se mantengan fieles mientras esperan su venida. Entonces, antes de mirar más de cerca al versículo 14 al 37, yo quiero repasar unas cosas brevemente de la semana pasada. No voy a repasarlo todo. Si no escuchaste la predicación, puedes escucharlo en línea. Pero hay unas cosas importantes que hay que decir. Primero, los discípulos, cuando ellos estaban con Jesús, nos tenemos que recordar que le hicieron dos preguntas a él. Aquí en Marcos parece como que le hicieron una pregunta nada más sobre la destrucción del templo. Pero cuando miramos a Mateo, vemos que ellos hicieron dos preguntas. Primero de la destrucción del templo, pero también le preguntaron a Jesús sobre su venida. Cuándo él iba a regresar y cuándo se iba a acabar este siglo. Y le preguntaron a Jesús esas dos cosas porque en sus mentes la destrucción del templo solamente puede significar una cosa: el fin de este siglo, el fin del tiempo. No se podía imaginar este mundo sin el templo. Entonces Jesús, él comienza a contestar sus preguntas, pero él comienza hablando primeramente de las cosas que ellos van a ver antes del fin del siglo. Las cosas que ellos van a ver entre medio de sus dos advientos, su nacimiento y cuando él vuelve. Entonces esto lo que cubre aquí en Marcos capítulo 13 es desde ese tiempo de los discípulos hasta hoy día. Él está hablando de señas que vamos a ver durante todo este siglo. ¿Y cómo Jesús llama a estos eventos? Los llama principios de dolores de parto. ¿Y cuáles eran algunos de esos dolores que vemos aquí en Mateo 13 que vimos, o Marcos 13 que vimos la semana pasada? Pues habló de maestros falsos, profetas falsos, falsos mesías. Dijo que si iba a haber guerras y íbamos a escuchar de rumores de guerras, que iba a haber terremotos y otras cosas así naturales, desastres, iba a haber persecución y iba a haber hasta traición por la propia familia de los cristianos. Entonces lo que Jesús quería comunicar es que vivir en este mundo, en este siglo, iba a ser difícil.
Va a haber mucha tribulación. Pero les comunicó a sus discípulos que aunque ellos fueran a ver todas esas cosas, no quiere decir que Él va a volver inmediatamente. No necesariamente es que viene ya, sino que todo eso tiene que suceder antes que Él venga. Entonces, como Él lo comunicó a sus discípulos y también nos comunica estas verdades por medio de su palabra, nos debe animar. Porque cuando veamos estas cosas acontecer en la historia, podemos detenernos y decir que el Señor nos avisó. Esto no le sorprende a Dios. Por lo tanto, no nos debe animar a nosotros, la iglesia. Y mientras tanto, vamos a seguir siéndole fiel al Señor por su gracia. Ahora, si también se acuerdan, la semana pasada yo le expliqué cómo divido este pasaje, este texto. Es importante para ayudarnos a entenderlo. No voy a repasar todo esto de nuevo. Si quieres escucharlo, puedes escuchar el sermón de la semana pasada. Pero sí le voy a decir de nuevo cómo divido estas últimas partes. Versículos 14 al 19, donde vamos a comenzar hoy. Jesús se va a enfocar en un dolor de parto, un principio de dolor específico, la destrucción del templo. Versículos 24 al 27, ahí vamos a ver sobre la venida de Cristo. Él va a regresar después de todo que sucede del 5 al 23. En versículos 28 al 31, donde leemos de la higuera, eso es para enseñarnos, y vamos a verlo más de cerca pronto, que ya no hace falta más nada para que Cristo venga. Puede venir en cualquier momento. Y la última sección del 32 al 37 es una parábola para animarnos a mantenernos vigilantes y a seguir siendo fiel al Señor. Entonces, eso dicho, vamos a lo primero. ¿Qué es lo que vemos aquí en versículos 14 al 37? Lo primero que vemos es la destrucción del templo y nuestra necesidad de creer en la palabra de Dios. La destrucción del templo y nuestra necesidad de creer en la palabra de Dios. En el versículo 14, si tiene su copia de la Biblia ahí con ustedes, vemos que Jesús comienza a hablar de lo que algunos teólogos dicen un dolor de parto específico. Hasta ahora Él ha mencionado muchas cosas que van a acontecer durante todo el siglo, pero en el 14 Él comienza a contestar la pregunta de los discípulos, la pregunta sobre la destrucción del templo. Entonces, ¿por qué yo creo que Él está hablando de la destrucción del templo? De lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Bueno, hay varias razones. Primero, aquí vemos que Jesús habla de la abominación desoladora. ¿Qué es eso? ¿Qué es la abominación desoladora? Pues verdad que Marcos nos da aquí información y Jesús también dice que se refiere al libro de qué. Él está hablando de algo que vemos en el libro de Daniel. Si tienes una Biblia de estudio, vas a ver una letra bien pequeñita que te da referencias. Y en esas referencias debes ver Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 y Daniel capítulo 12, versículo 11. Si vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, leemos que esa abominación es uno que llega para hacer destrucción, es uno que llega para hacer una abominación desoladora. Esa misma frase vemos en el capítulo 9 de Daniel. Y en el capítulo 11, escucha lo que leemos ahí, se lo voy a leer. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y en Daniel capítulo 12 vemos de nuevo que esa abominación que hace una desolación va a quitar el continuo sacrificio que se ve en el templo. Cuando pensamos en esos pasajes, ¿qué nos están comunicando? Que lo que va a pasar va a quitar el sistema de sacrificio que encontramos en el Viejo Testamento. ¿Dónde sucede ese sistema? En el templo. En el templo, cuando llega esta abominación, va a destruir el templo y a causa de la destrucción del templo ya no va a haber más sacrificios. Y también vemos que cuando llega esta abominación trae con él tropas.
trae con él lo que parece ser un ejército. Muchas personas, no anda solo. Es más como una organización o una entidad, ¿verdad? Es más que una persona, aunque se habla aquí como una persona, viene con otros. Muchos creen que eso de Daniel capítulo 11 se cumplió en el año 167 antes de Cristo. En el año 167 antes de Cristo hubo un rey de Siria que se llamaba Antiochus Epiphanes. Voy a tratar de traducirlo. Antiochus Epiphanes. Ese rey de Siria llegó a donde estaba el templo y él declaró de que ese templo en ese momento es un templo que ahora sirve a Zeus. Y encima de eso, él entró al santuario del templo y sacrificó en el altar cerdos. Se puede imaginar el sacrilegio que era eso para los judíos, ¿verdad? Es una falta de respeto inmenso. Entonces muchos creen que esa profecía de Daniel se cumplió en ese momento. ¿Y saben qué? Puede ser que eso sea como un cumplimiento parcial, puede ser. Pero eso fue algo que ya había pasado antes de que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Entonces, como ya muchos pensaban de que esa abominación desoladora fue el rey Antiochus Epiphanes, también ellos por consecuencia sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. En Jesús mencionar abominación desoladora, todos hubieran pensado, él está hablando del templo. Él está hablando de lo que pasó en el templo y aparentemente nos está diciendo que viene otro. Que Antiochus Epiphanes no fue el único, sino que esto va a pasar de nuevo, que viene otro que va a destruir el templo. Nos está contestando la pregunta. Por esto leemos que aquí dice, el que lee, entienda. ¿El que lee qué? El que lee el libro de Daniel. Al yo mencionarte a Jesús, ¿verdad? Como quien dice, a él menciona la abominación, él se está refiriendo a aquel que vino para hacer daño al templo, aquel que cometió sacrilegio en el templo. ¿Por qué le estoy enfatizando esto, hermano? Porque cuando nosotros leemos esto y leemos esa descripción, como que nos rompemos la cabeza, ¿a qué se refiere? Pero yo estoy convencido de que cuando Jesús estaba enseñando esto y él mencionó esa frase, todos sabían a qué se estaba refiriendo. Porque todos sabían de que la abominación fue algo que sucedió en el 167 BC y que fue algo que sucedió en el templo. Ellos sabían que esto se refería a la destrucción del templo. No era una sorpresa, no era algo misterioso. Él está hablando de la destrucción, le está contestando su pregunta. Y también le está diciendo, cuando esto vuelva a pasar, el sistema de sacrificios se va a acabar. Ya no va a haber templo donde hacer sacrificios. Y está bien, ¿por qué? Porque ya no va a hacer falta los sacrificios. Porque Cristo va a ser el sacrificio perfecto. Eso dicho, ¿cómo ellos iban a reconocer la abominación cuando llegue? Él está diciendo que cuando llegue la abominación, ahí viene la destrucción del templo. Pero ¿cómo van a reconocer eso? ¿Cómo ellos saben que eso está por venir? Pues si vamos al Evangelio de San Lucas, vemos más información. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, ahí leemos de la perspectiva de Lucas sobre esta enseñanza. Y mira lo que escribe Lucas ahí. Lucas 21, versículo 20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación o su destrucción ya está cerca. Ahí está la señal. Cuando ven que Jerusalén está rodeado de ejércitos, eso es la abominación que viene a destruir el templo. Ahí se encontraba la contestación a su pregunta. Cuando veían a esos ejércitos rodear, ellos tenían que huir, tenían que correr. Iba a ser ese ejército que en una última instancia iba a entrar y iban a destruir al templo. Y vean cómo Jesús les habla. Mira cómo les dice en versículos 14 al 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no desciende a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Era tanto el apuro, tenían que tomar esto tan en serio que ni podían entrar para buscar un chaleco o un jacket, tenían que huir, tenían que correr.
Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Qué difícil va a ser para una madre que tiene niños pequeños. Y orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Si hace frío, si hay nieve, aún más difícil va a ser para huir. Ore para que no estén en invierno. Y después dice lo siguiente: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Entonces no importaba dónde te encontrabas. Jesús le está diciendo a sus discípulos: mira, donde quiera que estés, cuando vean que llegan esos ejércitos a rodear a Jerusalén, tienes que huir. No es hora de ser héroe, es hora de correr. Es hora de correr. Si estás en el campo, corre. Si estás en el techo, que para ese tiempo era normal uno subir al techo, pues mira, brinca de techo en techo. Ahora como aquí en Nueva York, que las casas están conectadas, que uno puede brincar de techo en techo. Pues mira, brinca de techo en techo hasta que puedas salir de la ciudad. Ni entres tu casa para buscar un chaleco. Hermanos, hay algunos que por lo que vemos en el versículo 19 piensan que esto no se puede estar refiriendo a lo que sucedió en Jerusalén en el año 70. Porque ahí dice que lo que va a pasar va a ser horrible, algo que nunca ha habido desde el principio de la creación. Entonces no creen que se puede estar refiriendo a eso. Pero les voy a decir algo. Si uno fuera a leer al el historiador Josephus, y lo que él escribió sobre este evento, lo que pasó en Jerusalén, fue horrible. Él habla de esto en su libro que se llama Antigüedades, y también habla de esto en su libro que se llama Guerra, War. Y él habla de que durante el ataque a Jerusalén, desde el 66 al 70 AD, después de Cristo, murieron más de 1 millón de judíos. Durante ese ataque, como ellos rodearon a la ciudad, no entró comida a la ciudad. Entonces lo que había fue hambre. Las personas comenzaron a enfermarse dentro de la ciudad y no podían salir. Las madres mataban a sus niños para alimentar a la familia. Ahí comenzó un canibalismo porque no había comida. Fue algo horrible. Todos los días entraban tropas de Roma para sacar hombres para crucificarlos afuera de la ciudad. Y esto sucedió por años. Fue algo horrible, horrible. Entonces, cuando uno lee los detalles de lo que pasó, realmente fue algo terrible. Fue algo que como este pueblo nunca había visto, que nunca había experimentado en mucho tiempo. Y nosotros podemos leerlo, puedes buscarlo en esos libros de Josephus. Entonces, yo estoy convencido de que esto se está refiriendo a lo que sí pasó en el año 70. Sí está hablando de ese evento. Entonces, todo eso llevó a la destrucción del templo. Todas estas cosas. Esa abominación desoladora fue los ejércitos de Roma que invadió a Jerusalén y destruyó el templo. Y Jesús le está avisando a sus discípulos que huyen, que corren. Pero en el versículo 20 vemos que Él toma como que un paso para atrás. Él toma un paso para atrás y Él comienza a hablar de nuevo de todo que va a suceder en este siglo. Habló del templo y ahora está repasando todo lo que va a pasar en este siglo. Cuando consideramos la destrucción del templo, junto con todas las otras cosas que Jesús dijo que iba a suceder, las guerras y rumores de guerras y terremotos, pues mira, vemos y entendemos que va a ser un siglo difícil. Y no ha sido así. Y no sigue siendo así. Sí. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Entonces Dios en su gracia, Dios Padre en su gracia, en un momento dado, va a interceder y va a acortar estos días porque ya ha sido demasiado la tribulación. Él va a entrar y va a decir, ya, basta. ¿Y por qué? ¿Por qué el Padre va a hacer eso? ¿Por quién? ¿Por amor a quién? Jesús lo dijo, por amor a sus escogidos, por amor a los suyos. Para todos aquellos que han ido a donde el Señor en fe y arrepentimiento. Para todos aquellos que Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Por amor a ellos, para que no sufran ni un segundo más. El Señor en un momento dado va a interceder y va a decir basta ya.
y va a enviar a su Hijo para conquistar el mundo y para reinar sobre su pueblo para siempre. Hermanos, esto es un recordatorio del amor del Padre para nosotros. Él sabe lo que estamos padeciendo en esta vida. Él sabe lo que la iglesia ha sufrido durante este siglo. Él sabe que es difícil y Él lo ha predestinado así. Pero también nos dice, mira, no van a sufrir ni un segundo más de lo que tienen que sufrir. Voy a cortar aquellos días. Él va a cortar estos días en un momento que no sabemos, para así salvar y rescatar a los suyos. Por amor a sus escogidos. Entonces quizás algunos están pensando, bueno, ¿cómo yo sé si yo soy uno de esos escogidos? Porque si es por amor a ellos, yo quiero ser uno de ellos. Es una pregunta fácil para contestar. Si tu fe está en Cristo, eres un escogido del Señor. Si estás confiando y descansando en Él y en Él nada más para salvarte, es porque eres un escogido del Señor. Si estás presente y sientes, quizás no eres cristiano, pero sientes el Señor tocando tu corazón y sientes ese llamado de arrepentirte, de poner tu fe, puede ser porque eres uno de los suyos y el Señor te está llamando. Hermanos, todo aquel que vaya donde Jesús jamás será rechazado, jamás. Pero por el otro lado de la moneda, eso quiere decir que todo aquel que va donde Jesús es porque Dios en su soberanía lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Es como un misterio. El Señor jamás va a rechazar a nadie. Pero si eres hijo suyo o hija suyo, es porque Dios por amor te escogió. La palabra lo dice claramente. Él tiene su pueblo, tiene sus escogidos y los ama. Y Él promete de que no vamos a sufrir ni un segundo más de lo que tengamos que sufrir. Y nos acuerda que en medio del sufrimiento, Él sigue siendo bueno. Sigue estando en control. Él lo usa para nuestro bien y lo usa para su gloria. Pero si estás aquí y no conoces al Señor, no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en Cristo, hoy puede ser el día de salvación. No te pongas a pensar, bueno, es que no creo que soy escogido. No. Eso no es asunto tuyo ni asunto de nosotros, es asunto de Dios. Lo que a ti te toca hacer es reconocer que eres pecador y que necesitas ser salvado. Lo que a nosotros nos toca es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y pedir al Señor que nos salve. Y si hoy pones tu fe en Jesús, hoy puedes ser salvo. Solo hay que creer el Evangelio. Que Él vino y vivió una vida perfecta sin pecado. Que murió en la cruz no por sus pecados, sino por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y que al tercer día Él se levantó de la tumba. Si crees ese Evangelio, tú puedes ser salvo. Eres hijo del Señor o hija del Señor. Ahora, en todo esto hay una explicación para nosotros. Las palabras de Jesús en el versículo 23 sirven para animarnos. Sirven para animarnos porque nos acuerdan de que Él es soberano. Él nos está avisando que esto iba a venir y eso nos debe dar paz. Eso nos debe ayudar a no afanarnos, para no sorprendernos. Pero en adición a eso, también nos llaman a hacer algo. Escuchan el versículo 23. Mas vosotros mirar o velar. Os lo he dicho todo antes. Cuando pensamos en esas palabras, en el contexto de este capítulo, ¿qué vemos? Vamos a considerar todo de que Jesús habló en este capítulo. Él está diciendo, mas vosotros velad. Eso quiere decir, no simplemente te estoy diciendo esto desde antemano para que sepas que esto va a venir, sino te estoy llamando a creerme y te estoy llamando a obedecerme. Piensa en esto por un momento. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos que estaban presentes escuchando a Jesús no lo hubieran creído? Y ellos se encontraban en Jerusalén en el año 70, porque muchos estaban vivos aún para ese tiempo. Se encontraban en Jerusalén cuando llegaron los ejércitos. Si no hubieran creído a las palabras de Jesús y no lo hubieran obedecido, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Se iban a morir? Le iba a costar su vida, su desobediencia le iba a costar su vida. Jesús les dijo cuando vean a los ejércitos que huye, corre, sal de la ciudad, no, ni busques a tu túnica, vete. Pero eso implica ¿qué? Que había que creerle y que había que obedecerle.
Y eso era contra el pensamiento normal para aquel día. En aquel momento en la historia, cuando venía un ejército, tú entrabas a la ciudad para protegerte. Tú tratabas de esconderte detrás de las paredes. Jesús les dijo que hicieron los opuestos: sal. Entonces ellos tenían que tomar la decisión de creerle, de confiar en Él y cuando llegara el momento, de obedecerle. ¿Y saben qué? Está muy bien documentado que no murió casi ni un cristiano. No, si murieron, fueron muy pocos, pero durante el ataque a Jerusalén no murieron cristianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque creyeron al Señor y cuando vieron los ejércitos, ¿qué hicieron? Corrieron, obedecieron, se fueron. No murieron cristianos en eso. Se sabe que en el año 66 al 67, muchos de ellos salieron de la ciudad porque creyeron en la palabra del Señor y le obedecieron. Y el versículo 31, para enfatizar esto aún más, aunque este aviso no nos aplica a nosotros, ¿verdad? Pero sí la palabra de Dios nos aplica. ¿Y qué vemos en el versículo 31? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor, hermanos, son para siempre. Lo que Dios nos manda hacer, lo que vemos en estas páginas, no son verdades a medias. Son verdades completas y eternas que durarán para siempre. Son verdades que cambian nuestros corazones y que nos deben mover a obedecer y honrar al Señor. Entonces la aplicación es que oremos para que Dios nos ayude a creer su palabra y a obedecer a su palabra. Quizás no nos tenemos que preocuparnos por ejércitos que nos van a atacar. Gloria a Dios por eso. Pero sí la palabra dice que nos tenemos que preocupar por los maestros falsos y que tenemos que velarnos. Sí dice la palabra que debemos guardar y velar por nuestra doctrina. Sí dice la palabra que no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne, sino que debemos luchar contra el pecado y honrar a Dios. Estamos creyendo en lo que dice la palabra y estamos pidiendo al Señor que nos ayude a obedecerla. Porque la obediencia a la palabra de Dios conlleva con ella, hermanos, consecuencias. Si la obedecemos, hay consecuencias positivas. Si escogemos no creerla y no obedecerla, hermanos, hay consecuencias. Vamos a padecer. No vamos a perder la salvación quizás, pero sí vamos a pasarla difícil porque Dios nos está diciendo claramente cómo vivir, cómo amar, cómo tratarnos. Entonces a nosotros nos toca creerle y obedecerle. Pedirle en oración que nos ayude a obedecerle por su gracia, por amor a su nombre. Amén. Amén. Ahora mencioné que en el versículo 20 Jesús como que tomó un paso para atrás y comenzó de nuevo a hablar de todo lo que iba a suceder en este siglo, antes de su regreso, antes de la venida. Bueno, en el versículo 24 vemos que Él comienza a hablar de su venida. Y eso nos lleva al último punto en esta mañana. También vemos aquí el regreso de Cristo y nuestra llamada a la vigilancia. El regreso de Cristo y nuestra llamada a la vigilancia. Después de hablar de muchos principios de dolores o dolores de parto, Jesús comienza a hablar de la otra pregunta de los discípulos, de su venida y de cuándo iba a suceder el fin del siglo. Entonces en el versículo 24 vemos como un pequeño cambio. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora, obviamente, Jesús no regresó después de la destrucción en el año 70. Entonces, cuando leemos aquí aquellos días y aquella tribulación, no se está refiriendo a la destrucción del templo, se está refiriendo al final del siglo. Aquellos días, este siglo, después de la tribulación de este siglo, Cristo va a volver. Él va a regresar. Para mí es la forma más natural de entender este pasaje.
al final del siglo, después de toda la tribulación que vamos a padecer y que va a padecer la iglesia y todo el mundo, Él volverá. Y mira cómo Él va a volver. Hay varias cosas aquí que aprendemos de la venida de Cristo. Primero, va a ser algo muy público. Muy público. Dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplendor y que va a caer estrellas del cielo. Esto va a haber un evento público que vamos a poder ver. ¿Por qué les digo eso? Hermanos, porque hay gente enseñando por ahí de que Cristo ya volvió en secreto. Hay sectas y religiones falsas enseñando que Cristo ya regresó. Y si no te enteraste, pues déjame hablarte de lo que significa eso. No, eso es mentira. Eso no es lo que dice ni enseña la palabra de Dios. La palabra es clara. Cuando Él vuelve, todos lo van a saber. Todos lo verán. ¿Y sabes también lo que va a pasar? Toda rodilla se doblará y todos reconocerán que Él es el Señor. No va a haber duda. Entonces estas sectas y religiones y esos profetas falsos que se pasan diciendo yo soy el Cristo o Él volvió, déjame decirte dónde se encuentra. Eso es mentira del diablo. La palabra es clara. Clara, cuando Él vuelve, todos se enterarán, todos lo verán. También vemos aquí en versículos 28 al 31 de que ya no hace falta más nada. Ya más nada tiene que suceder para que Cristo venga. Puede pasar en cualquier momento. Jesús, una vez más, Él se refiere a una higuera como una ilustración. Y Él dice, ¿verdad?, que cuando la rama está tierna y las higueras brotan hojas, las personas saben que el verano está cerca. Esto era algo que todos hubieran sabido, era un conocimiento general para los de esa época. Entonces Jesús usa la higuera para enseñar a sus discípulos, mira, cuando ustedes vean las guerras, cuando escuchan de los rumores de guerras, cuando vean la destrucción del templo, cuando vean la persecución y la traición, cuando vean todas estas cosas de lo cual te estoy hablando, entonces ya sabes que no hay más nada que tiene que suceder y que el Señor, yo puedo regresar en cualquier momento. Como vemos en el versículo 29, que Jesús está cerca, que Él está ¿dónde? A las puertas, listo para entrar. La clave para entender este pasaje es el versículo 30. Si ven el versículo 30, Él dice que esta generación. Hay muchas opiniones a qué Jesús se está refiriendo aquí. Pero yo creo que Él está diciendo esta generación con el mismo sentido en lo que vemos en el capítulo 9. En el capítulo 9, cuando Él habló de esta generación, Él se estaba refiriendo a los discípulos que se encontraban ahí en ese momento. Yo entiendo que Él está haciendo lo mismo aquí. Y ¿saben qué? Hace sentido, porque los discípulos en ese momento vieron a todas estas cosas acontecer. Muchos de ellos estaban vivos para la destrucción del templo. Muchos de ellos fueron testigos de guerras y de rumores de guerras. Ellos fueron testigos de la persecución. Ellos fueron testigos de la traición. Todas estas cosas que Jesús mencionó, ellos lo vieron en su propia generación. Y las seguimos viendo hasta hoy día. No han parado, porque son cosas que van a suceder durante todo el siglo. Y como ya sucedieron todas esas cosas, después que el templo cayó en el año 70, lo que Jesús está diciendo aquí es, ya no hace falta más nada. En cualquier momento puedo regresar. No te pases buscando otra seña, no te pases velando por otra cosita que va a pasar. Ya no hace falta más nada. Todo lo que te acabo de decir, cuando tú veas todo lo que te acabo de decir, ya sabes. Y todo sucedió dentro de la generación de los discípulos. Entonces, la venida de Cristo va a ser público. La venida de Cristo puede suceder en cualquier momento. Ahora, hacemos la pregunta. ¿Podemos nosotros saber qué momento en específico que Él va a venir? ¿Hay forma de saber exactamente cuándo eso va a suceder? Sabemos que no hace falta más nada, pero ¿se puede saber el día y la hora? No. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. Y eso es lo tercero que vemos aquí. Que en el momento en que Cristo venga, nadie sabe cuándo eso va a suceder, ni Cristo mismo. Hay muchos que miran a estos versículos y lo usan como evidencia, supuestamente, de que Jesús no puede ser Dios. Porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Y Cristo dice que Él no sabe.
que solamente el Padre lo sabe. Pero eso es no entender bien lo que está pasando aquí. Y eso es una falta de entendimiento de lo que Jesús hizo cuando Él se humilló. Él es el Hijo, Dios Hijo. Pero también voluntariamente Él se humilló y Él decidió obedecer al Padre perfectamente. Él obedece al Padre, Él se somete a la voluntad perfecta del Padre. Entonces Él no necesita saber. Solo Él tiene que saber en el momento en que el Padre le diga, mira, ya es hora de volver. ¿Qué va a hacer Él? Él va a obedecer y va a volver. Él no necesita saber cuándo. Lo que Él necesita saber es que a Él le toca obedecer y someterse a la voluntad del Padre. Y ya. Él no sabe cuándo. Y si Jesús no sabe cuándo, ¿cómo es que hay personas por aquí escribiendo libros que ellos saben cuándo? ¿Cuántos libros han salido de que Cristo va a volver mañana o octubre 31 o sabrá Dios cuántas otras fechas? Mira, han salido y ¿saben qué, hermanos? Seguirán saliendo. Pero lo que vemos en la palabra es que nadie sabe. Y el punto de todo esto, el punto de Jesús hablar a sus discípulos y incluir en su palabra para nosotros, el punto de decirnos de que Él va a volver, no es para que tratemos de adivinar cuándo. Es para que mientras tanto seamos fieles y vigilantes. Que no nos quedemos dormidos. Por eso Él termina este pasaje con esa parábola hablando de un amo que se va lejos y deja siervos en su casa. Y cuando deja a sus siervos, Él los deja ¿con qué? Los deja con responsabilidades. Los mandó a hacer ciertas cosas y los deja ahí para trabajar, para meter mano. Y ellos no saben cuándo va a volver. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Cristo puede venir mañana, Él puede venir en la hora de almuerzo hoy. Pero no podemos pasar la vida pensando cuándo y cuándo. No, tenemos que enfocar nuestras mentes y nuestra energía en serle fiel, en serle obediente. Él nos ha dado a nosotros un llamado y Él nos ha dado a nosotros una misión. Él nos llamó a deleitarnos en Él. Entonces vamos a deleitarnos en Él. Vamos a pasar tiempo con Él en oración, en su palabra. Vamos a buscar su rostro por medio de la oración y el ayuno. Vamos a sacar tiempo para pasar con nuestro Padre. No pasar tiempo estudiando a ver cuándo va a volver. Mira, no. Vamos a disfrutarnos y deleitarnos en Él. Pero a la vez, también Él nos dio una misión. Nos llamó a ir y a ser discípulos. Él nos llama a ser embajadores suyos. Él nos llama a proclamar el evangelio a todo aquel que está dispuesto a escucharnos. ¿Estamos siendo fieles en eso? ¿Estamos enfocando nuestra energía en pasar tiempo con Él, en leer su palabra, en buscar su rostro en oración, en compartir el evangelio con todo aquel que nos da el tiempo y la oportunidad para hacerlo? Si no, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Pero tenemos una misión, tenemos trabajo que hacer. No estamos para pasar tiempo adivinando cuándo Cristo venga. Nuestro llamado es serle fiel y descansar en Él mientras esperamos su venida. Y esperamos con fe. Y esperamos sabiendo que cuando Él venga como sus escogidos, nos va a rescatar y no vamos a sufrir la condenación del Padre porque Cristo es nuestro representante. Amén. Oremos, hermanos. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que las semillas que fueron sembradas den fruto al 100%, Señor. Y Padre, te pido que si se dijo algo que no provenía de ti, que tú la borres de nuestras mentes, Señor. Lo que necesitamos es conocimiento de tu palabra, nada más. Entonces confiamos de que tú eres soberano y que usarás esto para el bien de tu pueblo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.